No, quiero referirme a lo que hablaron Nico y Federico. Bueno, primero rescatar lo que repetíamos también Federico en cuanto al derecho como desacuerdo, ¿no? Y ver que si hay desacuerdos, si el derecho es desacuerdo, es porque, y eso es un hecho, es porque partimos de otro hecho que es el del pluralismo. Va a haber siempre desacuerdos porque somos sociedades plurales. Y eso es saludable. Y el derecho como desacuerdo no debe ser mirado con un sentido disvalioso, sino que ese desacuerdo y una constitución que pueda procesar y tramitar ese desacuerdo, es decir, en la que todos tengamos oportunidad de decir qué dice, es una constitución buena, porque está autorizada en la integración de todas las visiones, ¿sí? Por eso rescato también la otra afirmación de Federico en cuanto a que nadie puede apropiarse del significado de la Constitución y decir la Constitución dice esto. Y me parece que por ahí pasa la tensa relación que encontramos entre democracia y Constitución, a la que quizás hizo referencia Nicolás. Si por democracia entendemos pluralismo, entendemos principalmente igualdad, no puede haber nadie que quiera apropiarse del significado de la Constitución. Todos tenemos derecho a decir y a que esa posición nuestra sea analizada en la escena del debate, qué es lo que dice la Constitución. Entonces, la atención pasa por reconocer que somos sociedades plurales, que el derecho es desacuerdo, y que eso es un hecho, y por otro lado, seguir con la idea de que una Constitución debe ser interpretada en última instancia, en final instancia, por un cuerpo muy reducido de personas. Principalmente con la característica que describió Nicolás, que no son marcianos, ni son ángeles sexuados, sino que tienen todas sus visiones como las que tenemos nosotros. Es decir, quizás tendríamos que establecer lazos que reúnen estos dos extremos, democracia y constitución, partiendo de que los jueces cumplen un rol importante en la interpretación, pero que no son los únicos. En realidad el problema yo creo que es más de supremacía judicial que de oposición entre constitución y democracia. No tiene por qué el juez monopolizar la discusión constitucional y menos aún pronunciarse en última instancia. Es decir, siguiendo a Gramsci, así como vos nombraste a Waterman, Gramsci nos propone incorporar al pueblo en la lucha por el significado de la Constitución. Y eso es una lucha política. Política en el sentido de que vamos con las herramientas políticas, con las herramientas de la discusión pública, de la discusión ideológica, de la discusión frontal. Y es esas reglas las que la Corte y los jueces deben preservar. El hecho o sea, controlar que esas reglas sean las que se cumplan y no determinar, desde una posición de privilegio, qué es lo que la Constitución dice. Los jueces deben apuntar a cuidar las reglas del debate democrático y a cuidar los procedimientos democráticos, pero no apropiarse del significado de la Constitución, ¿sí? Si nosotros logramos, o si nosotros podemos empezar a entender el drama del control de constitucionalidad a partir de esta visión, creo que la perspectiva sería no tan pesimista, sino que podemos encontrar lazos comunicativos entre constitución y democracia. Es decir, no podemos seguir viendo la tarea interpretativa como una tarea que nos es ajena. No, nosotros nos involucramos, nosotros juristas y nosotros ciudadanos, ¿sí? Y el pueblo interpreta la Constitución. Interpreta la Constitución y permite los cambios constitucionales como el que marcabas vos de Montalvo a Arriola o el de Chá a ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Y por último, menos aún no marcar los desbordes en los que suele caer un control de constitucionalidad difuso como el nuestro, ¿sí? En donde cualquier juez de cualquier fuero, de cualquier instancia, con perpetuidad en el cargo, sin dar demasiadas explicaciones a nadie, puede dejar sin ley, ¿sí? O puede dejar suspendida, sin plazo, una determinada norma emitida
especie de autorregulación que tiene la Corte para decir, por ejemplo, a Pix-Carbó, que se equivocó, le retó y le canceló la designación de la procuradora fiscal por no seguir el procedimiento general, y el mismo día o el día siguiente, saca un reglamento de una disposición sobre audiencias públicas amicus curiae que precisamente viola el reglamento general. Entonces, la reta Pix-Carbó, por emitir un acto particular violando el acto general, pero ellos el mismo día hacen eso. Como no hay nadie que los rete, lo hacen y no nos llaman la atención. ¿Sí? Entonces, no solo no son marcianos, no solo no son ángeles, sino que muchas veces son desbordados. Y ese desborde pasa porque les dejamos, y nos tendríamos que hacer cargo, la tarea interpretativa y la tarea constitucional por pensar que nos resulta ajena. Y como juristas y como ciudadanos debemos integrarnos en esa lucha política por el significado de la Constitución. Si partimos de la base que la Constitución Nacional le atribuye la expropiación al Congreso, ¿no pondría en riesgo la atribución del Ejecutivo de revocar sus propios actos por oportunidad medio de pavimento de conveniencia? A ver, que pondría en riesgo, a ver, que cuestionaría el alcance actualmente dado totalmente, como a ver, la misma exigencia que la privación de derecho de propiedad venga del Congreso limita las facultades de los demás poderes, ¿no? Entonces, claramente, si decimos que la revocación por oportunidad de conveniencia pertenecería al Congreso y que en todo caso el artículo 18 de la Ley de Procedimiento es como una especie de delegación permanente, bueno, habría que analizar si cumple los recaudos o no constitucionales de la delegación. Yo creo que coincido en que sí, al decir que es competencia del Congreso y de las legislaturas provinciales, limita las facultades de los demás poderes, como asignar cualquier facultad de forma exclusiva a uno de los poderes. Entonces, en ese sentido, si es así, la pregunta es si esto es lo correcto o no, de acuerdo a cómo uno interpreta la Constitución, ¿no? Pero sí, claramente limitaría la facultad del Poder Ejecutivo para revocar por oportunidad de conveniencia actos. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Manuel. Gonzalo. Yo digo así, por ahí, ya que somos pocos, nos vamos conociendo, digamos, nada más que por eso. Y quería ver qué opinan ustedes de una reforma constitucional que lleve a la instalación de un tribunal de constitucionalidad, como, bueno, en los ejemplos que mencionaba Federico, que, bueno, en este sentido, ¿cuáles serían de alguna manera las funciones de control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal de Constitucional? ¿Tendría que ser previo a que se ponga en vigencia la ley o debería ser posterior frente a planteos? Si en algún momento también han pensado cómo debería ser integrado el Tribunal de Constitucionalidad, si podremos decir, por ejemplo, que los miembros del Tribunal de Constitucionalidad tendrían que ser elegidos por los órganos representantes del pueblo o directamente por el pueblo, porque si la Constitución, digo, como también mencionaba la democracia, es decir, las formas más democráticas, dicen desde el constitucionalismo popular, que desde el pueblo que representa se ve representado por ese mismo texto constitucional, porque también algunos integrantes del Tribunal Constitucional no podrían ser seleccionados directamente por el pueblo. Vivimos en una falacia, porque la Constitución en 1853 ni siquiera fue la Constitución original aprobada por los representantes del pueblo. Las representaciones del pueblo incluso eran bastante cuestionables. Urquiza elegía a congresales que no representaban ni siquiera las provincias, por lo cual, bueno, vivimos una ficción histórica muy grande en la trayectoria, y por ahí pensar en un tribunal constitucional elegido al menos parcialmente por el pueblo puede restaurar de alguna manera estas ficciones históricas. Bueno, quería ver si habían en algún momento pensado sobre este tema, lo cual por ahí permitiría abordar un poco mejor estos cuestionamientos que se hacen al control de constitucionalidad frente a la democracia. Mi respuesta va a ser muy corta. En realidad, en su momento yo lo pensé y elaboré a partir de la reforma constitucional que tuvo el Estado Plurinacional de Bolivia, sobre un proceso que fue bastante extenso,
sobre un grado de consenso en una reforma que tiró abajo un procedimiento de reforma constitucional a partir de un poder constituyente original que renace e instala un nuevo sistema. Obviamente todavía no está testeado por completo, la Constitución es muy nueva, es de 2009, pero es una experiencia que me parece que podemos ver desde acá, aun cuando desde Bolivia se estudia el sistema jurídico argentino y nuestros autores como los grandes padres del derecho público continental, por lo menos de la parte de Sudamérica, me parece que es un ejemplo para tomar. No sé si respondo a tu pregunta, pero me parece que es un ejercicio que obviamente tiene que partir de lo que decía Gonzalo, o sea, tiene que haber una discusión previa, tenemos que ponernos de acuerdo en que primero que hay un desacuerdo, y en segundo lugar, a partir de este desacuerdo, determinar cuáles son los instrumentos que queremos elegir o proponer nosotros para, de alguna manera, reconocer una función esencial que tiene el Poder Judicial y asimismo reconocer que, por lo menos hoy, como está planteado el control de constitucionalidad, a mi humilde entender, no funciona del modo que pensamos que funciona, ¿no? ¿Qué nos interesa más? ¿La discusión meramente instrumental o analizar las consecuencias que tiene el control de constitucionalidad actual de manera difusa en nuestros tribunales? Que es un punto que planteaba Gonzalo también. Pero si vos me preguntás, repito, me parece que el modelo que yo tomaría para tomar un modelo y que más o menos se acercama a todos es el sistema que tiene actualmente Bolivia, que obviamente, repito, no está testeado, pero me parece un modelo interesante. Original, tomó su eje o su base de la Constitución española de 1978 en alguna medida, pero me parece que sería algo original y con las modificaciones y adecuaciones a nuestro sistema jurídico, o un nuevo sistema jurídico, según se mire, me parece que sería plausible. Bueno, yo voy a esquivar la pregunta, Diego, diciendo algo irónicamente, que es que probablemente tal reforma fuera declarada inconstitucional por los propios jueces, diciendo que a partir del Pacto de San José de Costa Rica tienen la obligación de ejercer el control de convencionalidad de todas las normas, así que tal vez sería imposible dicha reforma. Saliendo de la ironía, no pensé seriamente cuál sería mi sistema favorito. No me desagradaba tanto el sistema de control difuso con las particularidades históricas que tenía, en la medida en que los jueces se sujeten al principio de legalidad y no se sufra la anomia que describió Nicolás. Pero cuando diseñamos las instituciones jurídicas tenemos que pensar siempre primero en la situación fáctica y en los hechos y en el contexto en el cual se enmarcan. En cualquier caso, y volviendo a la ironía del principio, para ponerla un poco más seria, creo que de todas formas eso debería ser consensuado, porque si digamos, muchas reformas legislativas importantes de los últimos años nos han demostrado y nos tienen que servir de lección, es que cambiar las leyes no cambia la realidad. Tal vez es muy triste decirlo, porque a uno le encantaría poder elaborar una ley que el Congreso la sancionara y que mágicamente cambiara la realidad y cambiara la forma de los operadores jurídicos o de la ciudadanía de comportarse. Pero creo que primero tiene que lograrse cierto consenso y después instrumentarlo, porque si no, muy probablemente los jueces declararían esa reforma inconstitucional. No te respondí nada, Diego. ¿Había alguien por el fondo? Yo no estaba aburrido de escuchar cosas de derecho administrativo, porque acá no estuve mucho. En cada una de las posturas, y la verdad que entretenerse, a esta altura para mí es un logro, la verdad, es justo primero. Punto segundo, engancho con, fui haciendo preguntas mentalmente a cada uno de los que hablaba. Ahora termino con los que finalizaron la exposición. Lo que dice Federico, creo que es cierto, ¿no? Debe ser Kennedy, y todo mi idea en la escuela de clínica de universidades que no han planteado el carácter aséptico del derecho. Esto es cierto, no podemos recortar. Ahora, me parece que jugaste un poco el engaño, porque dijiste, yo no le voy a dar respuestas, yo le voy a formular preguntas. Y en tus preguntas me parece hay un contenido, y en este sentido mi pregunta es, ¿vos tenés una mirada crítica sobre algunos efectos expansivos del control de constitucionalidad? Tengo una visión crítica no en forma individual, sino en cómo se encaja en el sistema. Por ejemplo, para citar un caso reciente, en Rizzo, los efectos de la sentencia inevitablemente iban a ser como fueron, pero la legitimación no fue así de amplia. A mí me hubiera gustado que la Corte me llamara a ver qué opinaba. Entonces, lo que critico no es simplemente, digamos, en forma aislada,
distintos puntos, sino cómo los encastramos y los hacemos compatibles, digamos. Si ampliamos la legitimación, yo estoy a favor de que más gente pueda ir a los tribunales a dar su opinión. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo instrumentamos? Va a ser en los casos en los que me interesa darle legitimidad a cierta decisión y tal vez después despacharla por un 280, o voy a escuchar a todos y voy a tomar una decisión en función de eso. En ese sentido soy crítico, porque en miradas individualmente tal vez uno mira con simpatía, sobre todo cuando está de acuerdo con el fondo de la decisión, qué bueno, ejerció el control de oficio, qué bueno, le dio legitimación a tal asociación o tal persona. Yo siempre pongo el ejemplo de un caso viejo, pero que doy siempre en clase, sobre todo porque estoy de acuerdo con el fondo de la decisión, que es Sellan. Y bueno, y ahí, ¿cuál es el límite? Un poco contestándole a Gonzalo, con quien estoy bastante de acuerdo con lo que dijo, pero al mismo tiempo me dan ganas de criticarlo y decirle, bueno, pero también la noción de derechos humanos o derechos constitucionales, pero para ir una más fuerte que derechos humanos, es justamente el límite a las mayorías, y a lo que decís vos, seguramente cualquier comunicador social te diría, bueno, pero no se olviden de las minorías, la mayoría no las pueden avasallar. Me parece que es más una cuestión de la práctica, de cómo lo instrumentamos, mi crítica a los institutos en abstracto y en general. Me parece muy difícil criticarlo y no quiero caer en eso, sino que creo que cada caso concreto lo tenemos que ver y ver cómo esos puntos se aplicaron. En Rizzo, por ejemplo, te repito, ahí veo críticamente eso. Como me da la impresión a mí de que no hay coherencia entre los efectos de la sentencia muy expansiva por un lado, y por el otro lado que la legitimación estuviera dada solamente en Rizzo. Creo que habría que buscar cierta coherencia en el uso de estas herramientas de control de constitucionalidad. Y hay mucha discrecionalidad, ¿no? Tomo y elijo y con todas las herramientas hago la decisión que a mí me gusta, que además ya está tomada de antemano. La mente funciona así. Eso es lo que me preocupa. Bueno, pero entre las partes, lo que pasa es que la ley es vacío, no es bueno, pero vos la ley, básicamente. No se llamó elecciones. No, el CEGIA fue para ese caso concreto y después el Congreso derogó la ley. No, el Rizzo no la derogó, la ley del Congreso, la derogó la Corte Suprema. Esa es la diferencia, digamos. Por eso, CEGIA. En realidad, como no tengo ley, yo como no puedo quedar en blanco, yo. Bueno, pero eso es consecuencia eso es efecto de una ampliación de la legitimación. La legitimación de CEGIA no era la misma que la de Rizzo. Claramente. Gonzalo, yo voy a romper con mi rol de moderador del debate para intervenir en él, lo cual debe ser algo muy, muy grave, ¿no? Pero me parece que hay algo que por lo general no se tiene en cuenta cuando se habla del control de constitucionalidad, que tiene que ver con esto. Yo no sé si el problema grave es que el control sea difuso o que el problema grave sea que se amplió la legitimación. Yo creo que el problema grave, y esta es mi opinión, probablemente a otro le parezca que no es tan grave, pero yo creo que el problema grave es que cuando se ejerce el control de la constitucionalidad de una norma, se está corriendo el foco de atención. No tendría el juez que analizar si esa norma es constitucional o no. Y muchas veces lo que hace es eso, analiza si esa norma es constitucional o no. Y al juez no le pagan para eso. Al juez le pagan para que vea si hay un derecho vulnerado de la parte. Punto. Si esa norma luego es muy inconstitucional, ¿no? Fue dictada por órgano incompetente, es irrazonable, es escandalosa, hubo un fraude en el medio, hay un acto de corrupción que involucra a todos los poderes del Estado, todo eso al juez no le tendría por qué importar. Lo que tiene que analizar es si todo eso está vulnerando el derecho de la parte del tipo que fue ahí, presentó una demanda, la firmó y le pidió algo. Esto es lo que tiene que analizar el juez, no si la ley es inconstitucional. Si esa ley está vulnerando el derecho, y entonces si esa ley está vulnerando el derecho va a ser inconstitucional. Pero no solamente si el control no es un control
concentrado y abstracto de constitucionalidad. El control de constitucionalidad acá, en el sistema actual, tiene que ver con el derecho de la parte. Y en ese análisis, automáticamente, quizás no sea el caso de Rizzo, o quizás sí, quizás haya sido eso lo que dijo Zaffaroni en Rizzo, digamos, pero automáticamente los efectos expansivos de cualquier sentencia que dicte una inconstitucionalidad se autolimitan. Si vos lo único que haces es analizar si aquí se está vulnerando un derecho o no, y no si simplemente esa norma es contraria a la Constitución, independientemente de lo que se esté discutiendo en la causa, es más sencillo que los efectos expansivos se autolimiten, digamos. Perdón, me parece que, o sea, lo que vos propones es que para que el juez pueda declarar inconstitucionalidad haya un daño concreto, o sea, se esté vulnerando un derecho. Yo no lo propongo, ¿eh? Lo que vos claro, yo tengo un caso concreto. Lo que pasa es que en cuestiones como la del caso Rizzo o en cuestiones de derecho ambiental, vos no puedes esperar que se contamine un lugar para declarar inconstitucionalidad. O sea, hay casos en los cuales por ahí es evidente que va a haber una vulnerabilidad de un derecho, entonces el juez, el órgano jurisdiccional, evita esa situación. O sea, yo estoy de acuerdo con vos. Podría esperar a que haya elecciones cuando ya haya y que se forme el Consejo de la Magistratura para declarar la inconstitucionalidad. Yo estoy de acuerdo con vos, pero no es eso lo que estaba diciendo. No es eso lo que estaba diciendo. Yo no digo que tiene que haber un daño concreto, yo digo que tiene que haber un agravio a un derecho constitucional vulnerado de la parte que se presentó en juicio. Ese derecho constitucional puede ser de incidencia colectiva, no hay ningún problema, pero lo que tiene que analizar el juez no es la validez de la norma, sino el perjuicio que esa validez incide en el derecho constitucionalmente invocado, digamos. Eso es lo que yo digo, que el foco debería estar en otro lado, no en si la norma es constitucional y no. Yo en el caso de Rizzo creo que hubo aspectos de esa decisión que efectivamente vieron el derecho involucrado, y hubo otros aspectos que se fueron, incluso se fueron de lo pedido, ¿no? Con solo leer la sentencia. Pero bueno, me salgo de la ruptura, digamos, y vuelvo a que se continúe el debate como estaba funcionando, digamos. No sé si alguien quiere aportar algo más. Si alguien quiere, yo sabía que no tenía que hacer esto, ¿no? ¿Vale la pena que haya un sistema particular de compra de inmuebles para el Estado, siendo que es marginal y que necesariamente casi abarca un privado? Sí, porque aunque pasa poco, las veces que pasa, termina quedando demasiado en manos discrecionales del que toma la decisión, y estamos hablando de que puede ocultarse un negocio entre privados, justamente por la gran discrecionalidad que tiene el administrador cuando elige entre 3 o 4 opciones bastante dispares. Entonces, la falta de transparencia que tiene esa decisión permitiría las posibles cuestiones que favorezcan más al privado que a la administración en sí para comprar ese inmueble. En la situación actual, con este sistema de subasta inversa que es inverosímil y no existe, porque no hay forma de ponderarlo, lo que vos te genera es que cualquier compra que se haga o alquiler, al no haber parámetros objetivos para tomar la decisión y haya un alto grado de discrecionalidad, uno puede pensar bien y diciendo realmente eligió el mejor, o uno puede pensar mal y dice eligió el del amigo. Entonces, por más de que sean pocas compras, por el volumen involucrado de millones de pesos, es importante que se fijen pautas más racionales de decisión en donde se reduzca el poder, el gran poder que tiene hoy quien toma la decisión, que tiene pocos límites y controles a la hora de decidir entre un inmueble posible y otro. Para Martín, eso se habla de cualquier contratación, ¿no? De producto no estandarizado. Sí, pero el menos estandarizado de todos los productos que yo vi es el inmueble. No sé, Mario, vos trabajaste mucho en eso. Pero digo, los criterios objetivos para la selección, ponderándolos previamente y sabiendo y pensando cuáles van a ser, deberían ser para cualquier producto no estandarizado. Pero vos decías, tu función fue esa, y la otra salir al mercado. Son dos cosas que no se hacen en general, ¿no? Yo lo que más vi parecido
que también da mucho ruido, es el tema de la contratación de artistas para espectáculos públicos. Que también, ¿cuánto vale el artista? ¿Por qué a ese y no a otro? ¿Por qué muchas veces seguido a uno y pocas a otro? ¿Cuál es el costo hundido o el lucro cesante que hay que pagar a un artista que por un lado gana con la promoción de su música en un espectáculo masivo y pierde por esta imposibilidad de tocar en los meses venideros o anteriores cuando se anuncia el show? Entonces también estaba pensando que por ahí también los artistas deberían estar con algún sistema de puntaje de cuántas entradas venden, cuántos discos venden. Habría que verlo, ¿no? Pero realmente no dejarlo tan librado a la posibilidad de elegir a dedo un artista que me cae mejor o peor. Más allá de que tiene que estar la aceptación del artista de tocar para el gobierno de turno, que eso obviamente tiene que estar. Algunos que no les importa, otros que prefieren algunos sí, otros no, y eso es súper válido. Lo que digo es que termina siendo algo en donde pareciera que la unidad que ejecuta ese show público también tiene un amplio margen de discreción, parecido a la que uno tiene cuando tiene que comprar una oficina nueva porque se agrandó la organización para la cual uno trabaja, o alquilar, o renovar. No hablamos de renovación de alquileres, que es un mundo aparte en donde también uno se sienta como un privado y me voy, no me voy, cuánto me sale la mudanza, cuánto no me sale, quedaría por una charla parecida a la que tuvimos, en donde a mí me parece que son dos grandes mundos en donde son pocas contrataciones, como decía Victoria, son pocas contrataciones en cuanto a la cantidad, pero involucran montos interesantes como para empezar a pensar si no vale ajustar un poquito a las cuestiones de transparencia, ¿no? Con excepción que para las de los artistas hay una excepción de contratación directa, que es la especialidad, y para los inmuebles no hay ninguna excepción. O sea, hay que ir a licitación pública, es la norma, la regla general. Para los artistas hay una modalidad específica que es la especialidad, que no se usa tampoco mucho. Lo que pasa es que cuando vos lo que dice el artículo de especialidad es que debería ser el único al cual le podrías confiar esa obra. Es cierto que a Charly García le puedes pedir nada más, digamos, canciones de Charly García, podría solo pedir a Charly García, habría que verlo, pero lo que digo es que igual da un amplio margen de decisión, aún el inciso, porque si fuera por eso, hay un inciso pésimamente redactado en la Ciudad de Buenos Aires para alquileres que está agarrado, atadísimo con alambre al inciso de escasez. Sería lo que no hay escasez, es de inmuebles, pero está atado ahí, mal redactado y tampoco resuelve el problema. Está agarrado al inciso 8 de escasez, nadie sabe por qué, ya escribimos de esto alguna vez, entonces, ¿por qué está agarrado a escasez el alquiler? Cuando alquileres, cualquiera que compre un diario, sobran, bueno, habría que preguntárselo al redactor de la norma, pero escasez seguro que no hay. A la redactora. Bueno, no sé quién es. Bueno, la verdad es que yo estoy muy feliz con este encuentro. Dicen que la tercera es la vencida y en este caso fue así, porque si algo esperábamos del ciclo de debate era esto, y hoy fue el día en que sucedió, así que quiero agradecerles especialmente a todos, ¿sí? Los que estamos acá, los que estamos allá, y agradecerles por todo lo que aguantaron, por todo lo que participaron, por todo lo que vinieron, por todo lo que hablaron, por todo lo que pensaron, por todo lo que escucharon. Y no sé si hay una manera de contraprestar esto, pero por lo pronto sí puedo invitarlos al brindis que vamos a tener acá al lado, que mínimamente puede por lo menos lubricar este final de encuentro y darles un aplauso.